Amén. No podemos dejar de alabar al Señor. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, Padre bueno, te presentamos estas ofrendas, Señor, que sean de olor grato ante tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor amado, que con un corazón dadivoso, Señor, han venido a traerlas, Padre. Aquellos que no pudieron, Señor, tú conoces, Señor amado, sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos estas ofrendas. Recíbelas, Señor. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento y así le toca la predicación a mi esposa, la pastora Irma. Así es que vamos a estar atentos a la palabra que el Señor nos va a traer hoy y aquí está con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. ¿Verdad? Qué privilegio de estar aquí en esta noche, todos juntos, adorando al Señor. Y es un privilegio que Dios nos da. Cada día que nos levantamos, podemos, como decía nuestro hermano, podemos respirar, podemos movernos, podemos caminar. Y esa es la bendición de Dios con nosotros. Bueno, en esta hora vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel y en el capítulo 3 del 1 al 13. Vamos a ver en esta noche, amén, la bendición que tenemos y que Dios nos ha dado. Y en una ocasión yo vi un letrero que decía que no se te olvide de dónde vienes y tampoco se te olvide a dónde vas, hacia dónde vas. Y entonces yo me puse a pensar en el área espiritual. Si nosotros no nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nosotros no nos olvidamos hacia dónde nos dirigimos, yo creo que nosotros vamos a permanecer siempre en el Señor. Pero vamos a leer aquí en esta hora, vamos a ver aquí en 1 Samuel, del 3 al 13, dice la palabra del Señor que Dios dejó estas cosas para que nosotros no caigamos como ejemplo a nosotros, para que no caigamos en estas circunstancias. Vamos a ver aquí cuando Dios llama a Samuel, cuando Dios le habla a Samuel, y leemos: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día que estando acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y aconteció que en un día Elí, acostado, está hablando de Elí, en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Hasta ahí dejamos. ¿Cuántos conocemos la historia de lo que hacían los hijos de Elí? Los hijos de Elí, recuerda que Dios había escogido a los levitas para que sirvieran en el tabernáculo, en el templo. Elí era el sacerdote y sus hijos eran los que ministraban en el templo. Pero estos hijos de Elí eran tan impíos, eran tan perversos, que dice que hacían
con las ofrendas no honraban a Dios, sino que más bien menospreciaban las ofrendas del pueblo. Cuando el pueblo venía y traía las ofrendas a Dios para que quemaran la grosura primero, ellos mandaban a sus criados a decir que sacaran, antes de ofrecer la ofrenda a Dios, ellos sacaban su porción que les tocaba, lo cual no era lo correcto. Entonces, estos también eran tan impíos que ellos, aún dice que dormían con las mujeres a las puertas del tabernáculo. Estaban fornicando también ahí mismo. Estos hombres, estos levitas, no estaban haciendo lo correcto delante de Dios, pero Dios le dijo a Samuel, yo voy a juzgar su casa. Y la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Que dice que Dios va a juzgar a los fornicarios, esos Dios los va a juzgar. Más adelante vamos a ver cómo sí Dios los juzga. Pero solamente estoy trayendo esto de ejemplo, lo que hace un mal servicio, una mala administración cuando Dios da un privilegio a una persona, cuando Dios da un llamado a alguien y la persona como Elí no les estorbaba. Dice la Biblia que por eso es que Dios iba a juzgar su casa, porque Elí no los paraba, no les estorbaba, no les corregía a sus hijos, y los hijos hacían lo malo y a causa de eso el pueblo desfallecía. Pero mientras yo meditaba en esta palabra, yo veía y decía, bueno, ese es el ejemplo de Elí, de cómo hizo lo malo. Pero hubo un hombre que dice la Biblia, Abraham. Y ahorita que Héctor hablaba de Abraham, verdaderamente Abraham obedeció a Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar, dice en Génesis 12, 1 al 5, al lugar que yo te mostraré. Cuando Dios tiene un propósito, Dios siempre va a usar a alguien para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios llamar a Abraham? Darle la tierra que más después sería esa tierra de los hijos de Israel. Pero Dios le dijo a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Abraham llegó a esa tierra y Dios se la dio. Dios le dio esa tierra, dice, a tus descendientes daré esta tierra. Abraham obedeció, creyó a Dios, aún sin saber a dónde iba, en otro lugar dice, pero Dios tenía un propósito y el propósito de Dios se tenía que cumplir. Dios llama a Abraham, después Abraham, más adelante dice que Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, y todos sabemos quién era Jacob. Jacob era el padre de los 12 patriarcas, ¿verdad? Jacob era que más después le cambian el nombre a Israel. Pero mientras iba Abraham en el camino, a pesar de que Dios lo llamó, todavía también Abraham tuvo circunstancias en el camino. En cierto momento dice que se encontró que en la tierra había hambre y él tuvo que descender a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo llamó también. Y vamos a ver que cuando Jacob engendra sus 12 hijos, hubo uno, y ahí nos vamos a detener poquito, y se llamaba José. Yo también, al igual que Héctor, creo mucho en la juventud. Creo que cuando un joven se entrega a Dios a temprana edad, creo que cosas grandes Dios puede hacer con ese joven. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia a José, yo veo en la Biblia a Daniel, y yo veo a Josué, yo veo muchos jóvenes que Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Cuando Dios le dice José,
sus hermanos lo venden. La Biblia dice que porque le tenían envidia. Le tenían envidia a sus 11 hermanos a él. Porque todo lo que hacía José, todo prosperaba. Y todo lo que José emprendía, todo le iba bien. Entonces lo vendieron a los madianitas, dice, lo vendieron a Potifar. Se lo lleva Potifar, dice la Biblia, se lo lleva a Egipto. Potifar era uno de los oficiales del faraón. Se lo lleva Potifar para allá y lo hace su sirviente. Y Potifar comienza a ver cómo Dios estaba con José y cómo José todo le iba bien. Le dejó Potifar el cargo de toda su casa, de todo lo que él tenía. Él solamente se preocupaba más que por comer, dice la Biblia. Está en Génesis 39, del 4 a 20. Ahí está su gran prueba que tuvo José. José, cuando sus hermanos lo vendieron, no era su opción. Era que sus hermanos lo vendieron y cuando lo compraron como esclavo tampoco fue su opción. Pero aquí cuando José es tentado, ahí sí José tiene que decidir si José cede a la tentación o José sigue en la bendición. Vamos a leer Génesis 39 del 4 al 20. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Usted puede ver, paramos ahí un poquito. Usted puede ver cómo ahí estaba la tentación para José, pero José sabía que si él accedía a lo que la mujer quería, aunque era fácil para él, sabía que iba a pecar contra Dios. Pero sí, vamos a seguir leyendo. La mujer insistía, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces les habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Mira, esta mujer mentirosa, también provocativa, y se estaba dejando usar por el diablo y se dejó usar por el diablo para que metiesen a José en la cárcel. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José aún en la cárcel. Porque cuando un joven, un siervo de Dios, le es fiel a Dios, no importa dónde tú estés, no importa lo que esté pasando, ahí Dios está contigo. Ahí Dios nunca nos va a dejar. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, cuando tratamos de caminar en justicia, Dios siempre va a estar con nosotros.
José no era su culpa. José no quiso caer en su trampa, pero la mentira de ella hizo que el esposo de ella lo llevase a la cárcel. Y José en la cárcel dice que también Dios estaba con él, y aún el carcelero lo puso también para que cuidara de los presos. O sea que la bendición seguía con él. La bendición de Dios nunca se apartó de José. Y así es Dios. Vamos a llegar a un punto ahorita. Entonces, José tuvo su momento de prueba, pero no desmayó. No fue como cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Vemos otro ejemplo de cuando Juan el Bautista, no lo tienen que poner, no se los di, estuvo en la cárcel. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel? Mandó a preguntar a Jesús con sus discípulos, dile que si es él o esperamos a otro. Ahí como que su fe menguó de Juan, ¿verdad? Porque él estaba preso y sabía que le iban a cortar la cabeza. Pero que Dios nos quiere hablar en esta noche, que en el momento de prueba no desmayemos, que en el momento de prueba sigamos confiando en Él, que en el momento de las circunstancias difíciles Dios está de nuestro lado. Dios nunca nos va a dejar ni nos ha dejado. Entonces Juan el Bautista, le digo, su fe decayó un poquito cuando estaba ahí. Pero con todo y eso, Jesús le manda a decir, dile a Juan lo que está aconteciendo acá afuera. Los cojos ven, dice que los ciegos ven, y los cojos caminan y los sordos oyen. Los milagros le mandó decir a Jesús. En otras palabras, verdaderamente Él era Dios, le quería decir, porque por las cosas que estaba haciendo. Bueno, entonces José no cede a la tentación y el propósito de Dios se cumple en José. Más tarde la Biblia dice que viene el hambre a la tierra de donde están sus padres. ¿Y quién es el que salva toda ese pueblo? José. Al ver que José tenía la sabiduría de Dios y que Dios estaba con él, el faraón le dio toda la ciudad para que él administrase. Y ahí es donde muchas personas se basan y que, como hacen los judíos, que para lo que hizo José lo toman como ejemplo. Cuando iba a venir el hambre de los 7 años, ¿qué hizo José? Quinteó la tierra. De cada año, una quinta parte la guardaba para el día malo. Cada año, una quinta parte la guardaba para el día malo. Así que es un ejemplo bíblico. Si usted quiere, ¿verdad?, guardar para cuando haya escasez, usted quintea su salario. Una quinta parte usted va guardando. Y así, ¿verdad?, va a tener cuando venga el tiempo malo. Bueno, es un ejemplo. Entonces Faraón le dio a José la administración de toda la tierra. Pero ¿qué pasó? Dice que murió José, murió el faraón, y vino otro faraón que no conocía al pueblo de Dios. José llevó, cuando él vivía, a todo el pueblo a Egipto y lo llevó a lo mejor de la tierra. Pero cuando vino otro faraón que no lo conocía, comenzó a oprimir el pueblo de Dios, comenzó a tratarlos como esclavos y a tratarlos mal. Y entonces Dios de los cielos ve la aflicción de su pueblo Israel, y entonces Dios escucha aquel clamor y Dios levanta a Moisés. Dios se le aparece a Moisés y vamos a ver ahí en Génesis, donde se le aparece a Moisés en la zarza. Y le dice a Moisés que quiere que vaya y saque al pueblo. Ahorita le doy el pasaje. En Éxodo 3, del 1 al 10. Leemos, dice, cuando Dios llama a Moisés, Dios vio la aflicción de su pueblo y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en la llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es.
y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimes. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ustedes ven que ahí Dios llama a Moisés y lo envía, y dice que lleve a su pueblo, ¿a dónde? A la tierra del cananeo, la tierra que ya Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Por eso fue que Dios llamó a Abraham, para que a donde él fuera le iba a dar esa tierra a sus descendientes, dice la Biblia. Entonces llama a Moisés, y Moisés, al igual que todos, pone una excusa y dice: no, pues es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar, y comienza a ponerle excusas a Dios. Pero Dios le dice: bueno, tienes a tu hermano. Y es así como Moisés va y saca al pueblo de Dios. Tuvo también su momento que el faraón no quería dejarlos ir, mas sin embargo Moisés insistió en llevarse el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Cuando salen del faraón, los deja que se salgan, se encuentra Moisés con un mar rojo. Y yo me imagino cuando estaba Moisés ahí en el mar rojo, ahora sí que el pueblo, el faraón viene detrás y acá hay un mar. Yo me imagino que fue un momento de angustia también para él, pero solamente Dios le dijo que le diga al pueblo que avance, que marchen. Y Dios abrió el mar y aquel pueblo dice que pasó en seco, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a algo, aunque miremos, yo me recordaba de Héctor, dice una pared para subir al otro step, eso se tiene que mover, son cosas que el enemigo pone fortalezas, pero hay que nosotros seguir hacia adelante, hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando. Si Dios nos tiene en este lugar, si Dios nos trajo hasta aquí, es porque Dios tiene cosas grandes con nosotros. Dios quiere que nosotros sigamos el proceso, Dios quiere usarnos grandemente, Dios quiere que todos los que estemos aquí, los que venimos a este lugar, verdaderamente sabemos que amamos a Dios, que creemos lo que dice su palabra, que le honramos a Dios, que no estamos como los hijos de Elí, que deshonraban al Señor. Nosotros honramos lo que dice su palabra, y por eso es que hoy en día nos encontramos aquí. Y como dijo nuestro pastor una vez, en cierta ocasión dijo, Pastor Carlos dijo: si esto es de Dios, nosotros lo vamos a ver. Y yo también, yo digo, si la palabra de Dios es verdad, nosotros vamos a ver la bendición. En cierta ocasión yo estaba en mi cama, hermanos, y yo cerré los ojos, pero no los podía abrir. Y yo pude ver como que se abrió el techo, y yo pude ver un cielo estrellado, y me recordé de la promesa que Dios le dio a Abraham, de que Dios nos iba a multiplicar. Y yo espero grandes cosas, yo espero una multiplicación, pero también nos toca un trabajo que hacer. Y ahorita vamos a llegar ahí. Entonces Moisés, ¿verdad?, saca al pueblo. Pero Moisés, dice la Biblia que Moisés muere. Entonces, ¿ahora quién le toca seguir? A Josué, como decía nuestro hermano Héctor. Ahora a Josué le toca ¿qué? Esforzarse, le toca ser valiente y le toca continuar hacia la tierra prometida, hacia la Canaán prometida, introducir a las personas. Ya Josué solamente tenía que ser obediente a lo que Dios decía, estaban tan cerca de la tierra prometida, pero Josué tenía que hacer todo conforme a la palabra de Dios y tenía que ser obediente y bien valiente. Josué lo hizo con todo el pueblo, cruzaron el Jordán, obedecieron a Dios cuando Dios le dijo: denle vuelta a esas murallas, lo hicieron, se cayeron, todo por la obediencia. Y aún con todo eso, perdieron una batalla, pero la batalla la perdieron porque en medio de ellos había un desobediente. Cuando se les dijo: no tomen nada de lo que está ahí, porque todo eso es anatema, es maldición, ese hombre codició
una barra de oro, digamos así, un lingote de oro, le codició cosas y las escondió en su tienda. Y a causa de eso perdieron la batalla por uno que desobedeció. Que no seamos nosotros, ¿verdad? Hay que seguir hacia adelante. Entonces, Josué introduce a la tierra prometida. Y para mí, yo siento que gracias a Dios primero, ¿verdad? Pero gracias a Abraham, que obedeció la voz de Dios, fue como nosotros también vinimos a ser salvos. Porque recuérdese que Abraham no era judío, pero era gentil, ¿verdad? No era judío, él era de los caldeos, de Harán. Pero gracias a su obediencia, gracias a la fe de Abraham, también nosotros alcanzamos ahora entrada a esta gracia. Cuando Jesucristo vino, también cumplió su propósito. Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas, ¿verdad? Para traer salvación. Pero ahora nos toca a nosotros, la iglesia, lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué nos ha mandado a hacer? Cuando Jesús ascendió, dice que cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, dejó una encomienda. Y esa todos yo creo que nos la sabemos de memoria. Está en Marcos 16 y el verso 14. Finalmente dice, se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una encomienda que Dios les hizo estando los discípulos ahí sentados, pero esta encomienda es para toda la iglesia. Todos nosotros se nos ha encomendado este evangelio. Todos nosotros estamos aquí con un propósito de llevar esta palabra de Dios al necesitado, al sediento, al hambriento. Todos nosotros se nos ha encomendado porque dice que antes no éramos ni pueblo. En Primera de Pedro 2:9 dice que Dios nos ha escogido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado para anunciar este evangelio, para llevar esta palabra de Dios, para que todos nosotros alcancemos las almas, para que su palabra se cumpla y el propósito de Dios también. Muchas personas dicen, no, pero ¿cuál es la visión de la iglesia? La visión de toda iglesia cristiana tiene que ser la misma visión de Jesucristo. La misma visión de Jesucristo de alcanzar las almas, de salvar a los perdidos. Esa tiene que ser la visión de todos nosotros también. Por eso, ese es el verdadero propósito de que en su misericordia, en su amor, Dios nos alcanzó a nosotros. Dios nos salvó, Dios nos libertó, a unos de una cosa, a otros de otra. Otros llegamos enfermos, otros llegamos deprimidos, otros llegamos con vicios, otros llegamos de diferente manera. Pero dice que, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Es tan fácil para mí decirle a una persona, ¿sabes qué? En Jesucristo hay sanidad. Me ha sanado. Es tan fácil para mí decirle a la persona, en Jesucristo tú encuentras libertad porque Dios me ha libertado. Cuando tú conoces a Dios como tu libertador, como tu sanador, cuando tú conoces a Dios en los momentos de necesidad, cuando Él te suple, es tan fácil decirle a otro, hay un Dios que suple las necesidades. Hay un Dios que está contigo en el momento difícil. Es tan fácil, hermano. Todos hemos experimentado ese amor, todos hemos experimentado la misericordia de Dios. Aunque nosotros tal vez estamos en este caminar y no somos perfectos, todos tenemos debilidades, pero mientras nosotros le pidamos a Dios, Señor, ayúdame en esta debilidad, el Señor está ahí. Lo más difícil
Y lo que más las personas a veces condenan es cuando una persona tiene un vicio de cigarro, de alcohol, porque la persona de repente se está esforzando, pero recuerde que el cuerpo está adicto a esa sustancia. Entonces no estoy justificando tampoco. De repente se le ocurre y fuma un poquito, y el que lo ve, que sabe que va a la iglesia, empieza a señalarlo. Mira, y vas a la iglesia. Y sabe una cosa, y esa persona no sabe la lucha que tiene esa persona, porque esa persona no quiere estar en esa condición, pero va en su proceso. Pero sabe una cosa, cuando alguien ama a Dios de corazón y todos los días le pide al Señor que lo ayude en esa circunstancia, el Señor no se tarda en responder. El Señor está ahí para ayudarnos. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia es un lugar de restauración. La iglesia es un lugar donde Dios nos vivifica cada día, donde Dios nos restaura, donde Dios nos enseña cómo vivir, cómo comportarnos, cómo caminar en este mundo. Nadie aquí llegamos siendo perfectos y ni tampoco lo somos. Pero Dios nos enseña a través de su palabra cómo vivir. Por ejemplo, al principio vimos el ejemplo de estos hijos del sacerdote, estos levitas, que no honraban a Dios. Y Dios lo puso en mi corazón que lo trajera para que miráramos la diferencia entre los que sí honran a Dios y los que no lo honran, ¿verdad? Entonces, así que yo les invito, yo les exhorto a que honremos a Dios en nuestro diario vivir, con nuestro estilo de vida. Es también como padres, ¿verdad? Que no seamos como Elí. Que si tenemos que corregir a nuestros hijos, los corrijamos, les enseñemos cómo se conduzcan en la casa de Dios. Y yo sé que la juventud a veces se pone como rebeldes, a veces se pone como que, ya viene otra vez, pero es necesario que aprendan que a Dios hay que respetarlo, que a Dios hay que honrarlo, que Dios es el único que tiene misericordia de nosotros, que Dios es bueno, que Dios no es malo, que Dios no te va a matar porque haces algún error en tu vida, pero hay que arrepentirse y hay que tratar de cambiar y hacer lo mejor que esté de nuestra parte para que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas y no sigamos haciendo lo mismo. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno, jóvenes, y si se ponen en las manos de Dios, mire, usted no sabe ni quién está a su lado, usted no sabe ni quién es la persona que está a su lado y cómo Dios puede usarla grandemente, porque por eso es que con los dones, con los talentos que Dios le dio a cada uno, con esos son con los que ministramos, con esos son los que ganamos almas. Los adoradores mientras ellos adoran, los servidores mientras sirven, con esos talentos que Dios le da, con eso es que alcanzan las vidas, las almas. Y así es que trabajando todos vamos a cumplir el propósito de Dios para con nosotros. Así que yo les invito a que sigamos esforzándonos, que aunque estemos cansados, lleguemos a la iglesia, que aunque estemos adoloridos, heridos, qué sé yo, usted no se preocupe. Recuerde que ahí quien juzgó la casa de Elí fue Dios. A nosotros, mire hermano, a seguir hacia adelante. Dios se encarga de nuestros adversarios. Así que Dios les bendiga y nuestro pastor Carlos con ustedes. Amén, gloria a Dios. Es tempranito, no se desespere, ya vamos a salir. Muchos se perdieron esta bendición, ¿verdad? Dijo una vez a un hermano cuando dábamos servicio en los hogares, estaban en mi casa, estamos dando un servicio, y dijo un hermano, Pastor Ima, ya queremos un caldito que usted, de parte suya, ¿verdad? Dice, no, pues un día se voy a hacer una ollada de caldo. No, dice un caldito espiritual, palabra de Dios, dice. Y así pensaba, pues, como hacíamos comidas, ¿verdad? En los días de servicio. Sí, mi esposa tiene un estilo, ¿verdad? Para predicar, para enseñar, ella es predicadora. Y yo sé que el Señor nos ha hablado por medio de la enseñanza que ella nos trajo. Hay quienes honran a Dios y hay quienes lo deshonran, ¿verdad? Porque los hijos de Elí, si usted lee la historia, eran malos, eran impíos, eran perversos. Y lamentablemente hay iglesias donde no se les corrige a aquellos que están mal. Hay quienes están ministrando aún en el altar y están fornicando, están haciendo cosas perversas y no se les corrige, que el que debe de corregir es el pastor.
El pastor es el que tiene que poner disciplina en esas personas que están mal. Y hay iglesias donde no se les pone porque los tienen mimados, pero pagan las consecuencias. Elías pagó las consecuencias. Si usted lee la historia, Elías se fue para atrás y se desnucó, se mató en su silla, cuando se dio cuenta que a sus hijos los habían matado los filisteos, allá en una guerra que hubo. Y hasta se llevaron el arca, que ellos pensaban que iban a respetar el arca. Se llevaron el arca a los filisteos, mataron a sus hijos, y cuando le dieron la noticia a Elí, se cayó para atrás del susto y ahí murió. Las consecuencias se pagan cuando no se corrige el pecado. Por eso que Dios nos ayude a no tener mimados en la iglesia, ¿verdad? Cualquier cosa que esté haciendo uno mal tiene que corregirse. Cualquier persona, no importa, cuando las cosas están mal, se tiene que corregir. Y así el mal no llega. Y cuando se corrige es por amor. Cuando se disciplina es por amor. Porque Dios mismo dice que Dios al que ama disciplina. Entonces, lamentablemente a veces creemos que el amor es pasarle la mano y decir, todo está bien, no te preocupes, Dios te ama. No. Eso es no amarlos. Porque les viene el castigo, les viene hasta la muerte, les puede llegar por uno estarlos consintiendo. Y eso no debe de ser en las iglesias. Dios no tiene niños mimados. Dios no tiene niños consentidos. Dios, cuando dice en su palabra, lo que dice en su palabra, juicio viene cuando está mal, va a venir juicio. Así es que lamentablemente los hijos de Elí pagaron las consecuencias, Elí también. Pero Dios nos enseña cómo corregir. Dice la palabra de Dios que con doctrina, con mansedumbre se corrige el pecado. Hay que saber también corregir, ¿verdad? Porque muchas de las veces por querer corregir somos muy duros, muy fuertes, y a veces también los pastores echan a las personas, en vez de darles una disciplina, los sacan de la iglesia porque son muy fuertes, no tienen doctrina para disciplinarlos. Entonces tienen que usar la disciplina, pero con doctrina, sabiamente, con mansedumbre, con sabiduría, para que esa persona que está en disciplina no se vaya, no se pierda. Porque muchos se pierden, se van de la iglesia y se pierden porque se les pone una disciplina muy fuerte o se les trata mal. Así es que todo tiene su lado positivo de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Para que todo salga bien y las disciplinas se corrigen bien. No lo digo esto porque aquí alguien necesita disciplina, es solamente algo que para complementar lo que la pastora Ima estaba hablando. No piense usted, a lo mejor alguien, no. Hasta ahorita que yo sepa todo está bien. Estamos empezando esta iglesia, este ministerio con mucha, con mucha dirección de Dios, pidiendo dirección a Dios y con mucho temor, porque venir y pararse aquí enfrente en el púlpito no cualquiera lo hace. Yo les aseguro que yo les doy el micrófono a cualquiera de ustedes y no lo van a agarrar, porque para estar aquí enfrente uno tiene que tener temor de Dios. Y todo el que se sube aquí enfrente a tocar tiene que tener temor de Dios. Por eso ahorita se les está enseñando a los jóvenes a practicar los instrumentos. Vienen a ensayar los domingos, pero solamente para ensayar. Pero ya para ponerse a dirigir, ahí tiene que ser dirigido por Dios. Porque esa persona tiene que estar bien allá afuera y aquí adentro. La persona que esté aquí enfrente. Por lo pronto todos pueden venir, aunque tengan sus debilidades, sus cojeras, pueden venir a ensayar, ¿verdad? Pero ya ministrar lo que es la alabanza al pueblo, a Dios, ahí sí tiene que haber ya mucho respeto, mucha reverencia. Así es que todo eso se tiene que llevar a cabo con mucha sabiduría, pidiéndole dirección a Dios. Amén. Bueno, lo que yo quiero agregar, además del mensaje que la pastora Ima trajo, es que en la iglesia no somos perfectos, aquí nadie somos perfectos, todos tenemos debilidades, pero la iglesia viene siendo como una clínica. La iglesia es como una clínica en la cual cuando usted viene a la clínica es porque a usted le duele algo, es porque usted se siente mal y quiere que Dios y quiere recibir la sanidad. Pero también la iglesia es como una escuela. O sea que tiene esas dos formas. Aquí venimos a aprender, aquí venimos a ser corregidos, aquí venimos a ser educados,
O sea que tiene estas dos partes la iglesia. Viene siendo como un colegio, como una escuela para educarnos, para progresar en la sabiduría, en la enseñanza, pero también es un lugar de restauración para los que vienen enfermos, como en una clínica. Y usted sabe que en una clínica van los pacientes y se les da una receta. Se les da una receta, el doctor sabe los síntomas de la persona y dice, oye, tú tienes esto. Y se les da la receta y la persona tiene que, conforme la receta, tiene que tomarse la medicina. Y tiene que decir, conforme le estén dando la medicina, el horario y todo, así tiene que ser para que se recupere pronto. Pero si la persona no se toma la medicina, no se va a componer, va a seguir igual. Y es por eso que en las iglesias hay veces que Dios sabe qué es lo que les falta a las personas, pero no quieren tomarse la medicina. Se van para la casa, no surten la receta, no hacen lo que Dios les dice y siguen mal. Siguen con la llaga, siguen con la herida, siguen pudriéndose en el pecado porque no son obedientes a lo que dice el doctor, que es, en este caso es Jesucristo. Y esas personas siguen envueltas en el pecado, en la maldad, porque no se quieren corregir, no quieren surtir la medicina y ser obedientes. Y vemos que no prosperan, vemos que siguen enfermos, siguen en sus malestares, siguen tomando, siguen fumando, siguen fornicando. Estamos hablando de los pecados que más fuertes se ven, ¿verdad? Porque de ahí hay otras cositas que también la gente hace. Pero ese es el problema, que no se dejan curar por Dios, no se dejan sanar por el Espíritu Santo. No van y hacen, no son obedientes a lo que se les dice que hagan, a lo que Dios o el doctor, ¿verdad? Poniendo por ejemplo, dice que hagan. Y siguen a veces de mal en peor. Lo mismo como en un colegio. En un colegio usted sabe que uno va para aprender. Y de allí en los colegios muchos se gradúan y muchos no se gradúan. Algunos de ustedes tuvieron a lo mejor algunos grados en algún colegio, ¿verdad? Donde llegaron, digamos, a lo mejor a una carrera. Pero todos aquellos que se esforzaron, todos aquellos que a lo mejor estudiaron mucho y se desvelaron, hicieron el esfuerzo, llegaron a una carrera y ahora tienen su carrera y tienen su doctorado, tienen lo que ellos aprendieron y lo están ejerciendo y ha sido de bendición aún para la sociedad. Si es un doctor, tiene su doctorado, tiene su diploma, ejerce la medicina porque esa persona, ese doctor se esforzó y se graduó. Lo mismo en la iglesia. Hay muchos que llegan a la iglesia a aprender y a educarse y no se gradúan. No se gradúan porque a veces hasta se van de la iglesia. A veces es como los que van a los colegios, se salen del colegio. Dicen, no, esto no es para mí, esto no es para mí, es bien difícil. Y se cuelgan, como dicen, ¿verdad? Allá afuera. Se cuelgan, dicen, no, prefiero mejor no estudiar, prefiero mejor seguir en mi ignorancia. Pero cuando tú te gradúas, cuando tú, ¿verdad? Pasas todos los exámenes, es una gran bendición. Porque vas a ser de bendición para tu familia, para tu esposa, para tus hijos y para la sociedad, y puedes cumplir tu llamado y tu ministerio. Puedes ir a las naciones a llevar este evangelio, las buenas nuevas de salvación, como el Señor nos dijo en Marcos. De lo contrario, hay personas que pueden pasar toda una vida sentados en una silla y sin hacer nada. Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no se quieren educar, porque no quieren salir adelante, no quieren ejercer la carrera en la cual Dios los ha llamado. Todos tenemos una carrera. Dice el apóstol Pablo que hay una carrera que correr, pero hay que correrla con paciencia. Con paciencia se corre esta carrera. En Hebreos creo que, o en Timoteo, no sé dónde, dice que con paciencia, creo que es en Timoteo, hay que correr esta carrera. Al inicio del año el Señor me dio esta palabra, porque íbamos a iniciar un año. Dice que corramos la carrera con paciencia. Y en eso estamos, corriendo con paciencia esta carrera. Correr con paciencia es que hay que ir sin aflojar el paso. Caminar y caminar y caminar sin mirar atrás, sin ver lo que se queda atrás. Seguir hacia adelante, seguir hacia la meta. Eso es correr con paciencia.
ayudarnos los unos a los otros, y echarles una llamada, visitarlos y seguir animando, pero sin pararnos, corriendo, seguir corriendo. Esa es la carrera del cristiano en la cual estamos nosotros, corriendo con paciencia hasta que el Señor venga. Yo ya tengo 22 años corriendo esta carrera. Han pasado obstáculos. Yo a veces me pongo a pensar, 22 años en la iglesia. 22 años, hermano, más casi la mitad de mi vida en la iglesia. Y siento que no he hecho nada. Eso es lo triste. Eso es lo que a veces me pongo a pensar, que no he hecho nada. Que yo ya quisiera tener, no sé, haber fundado varias iglesias, por lo menos. Tener, qué sé yo, no fama, sino que haya muchas almas que por la predicación, ¿verdad?, de este servidor, ya sean salvos. Esa es la ganancia nuestra, las almas que sean salvas. Eso es nuestro galardón, las almas que sean salvas. No es la fama, porque hay muchos famosos en el mundo. Como dijo una vez uno, dice, hay personas que toman el púlpito para divertir a la congregación. Dice, los actores de Hollywood, los del cine, la televisión, son mejores que nosotros para querer entretener al público. Dice, no, hay que hacer lo que tenemos que hacer, pero con seriedad, como para el Señor. Porque todo lo que hacemos, todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor, para que el Señor se glorifique. Y hay iglesias, hermano, que ya son shows en las congregaciones. Yo he visto en YouTube, ¿verdad? Porque desde que me metí a YouTube, parece que es bueno, pero a veces no muy bueno, porque después uno se desanima con ver esas congregaciones. Hacen sus shows que ya parece un espectáculo. Uno está viendo que hasta iglesias que hasta tienen su estilista y andan hasta modelando en la iglesia, las mujeres ahí, como si fuera allá en el mundo. Digo yo, eso ya no es una iglesia, eso ya es un show, y eso ya en realidad están avergonzando el evangelio. Entonces, esta iglesia en la cual aquí, remanente fiel, nosotros tenemos que hacer la diferencia, hermanos. Por eso cuando yo veo esas iglesias que están así, digo, están bien mal. Tenemos que ser firmes y no caigamos en eso. No caigamos en shows, a veces se traen personas para, no sé, para llamar la atención, que sea un concierto, pero muchas de las veces ya es solamente pasatiempo. Usted sabe que en los conciertos ya es solamente pasársela bien. Si no glorifican a Dios, es solamente se pasaron un buen tiempo ahí, en los conciertos. Yo por eso, con tanto que he visto, ya no me llaman la atención los conciertos. No tanto como antes. Antes sí llegaba a ir a conciertos cristianos, porque pues uno le enseñan que hay que ir a los conciertos y hay que apoyar. Pero ahora digo, no, a veces que tienen que tener mucho cuidado, porque a veces ya no es tanto para glorificar a Dios. A veces se hace por negocio y a veces pues solamente por fama. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no tenemos que irnos a los extremos tampoco, a estar aquí encerrados, encuevados tampoco. Pero todo lo que hagamos hay que hacerlo con sabiduría y no para que todo sea para la gloria y honra de Dios. Que todo sea para que las almas sean salvas, para que las personas, los corazones sean transformados, para que uno se vaya para su casa con una palabra que el Señor le dé en su corazón y diga, no, el Señor me habló. El Señor me habló y yo tengo que ser obediente a lo que el Señor me dijo. Y que para el día siguiente vengamos con una expectativa diferente, con la expectativa de que el Señor nos va a volver a hablar de un modo u otro, ya sea con mi persona, otra persona, uno que canta o qué sé yo, pero tenemos que venir con una expectativa de que Dios nos va a hablar cada vez que vengamos, que no venimos a sentarnos allí porque yo sé que estamos cansados, venimos y triste es venir y solamente sentarse uno allí. Hay que venir con esa hambre, y yo sé que si usted viene con el hambre de escuchar palabra de Dios, Dios le va a hablar, porque Dios no lo va a dejar ir vacío para su casa. Dios nos va a hablar de un modo u otro, pero hay que venir con un corazón dispuesto a recibir y a glorificar su santo nombre. Así es que yo los invito a que nos pongamos de pie, pasen al altar los hermanos a despedirnos. Y yo no sé si usted quiere
ser ministrado, además de un canto, que se le ministre con una oración, puede pasar enfrente. Mi esposa estará orando ahí por usted, si usted quiere pasar enfrente. Si de lo contrario, vamos a entonar un canto, que el Señor nos siga ministrando por medio del canto, y medite en este canto, y nos vamos a despedir en breve. Sí, Señor, gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, sí, Señor. Oh, bendito eres, sí, Señor. Te adoramos, sí, Señor. En gloria te veo, sí, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, sí, Señor. Mi Dios, cuán buen alfarero, sí, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Señor, nos despedimos no de tu presencia, Señor, sino de este lugar, Padre Santo. Y gracias te damos primeramente por tu palabra. Gracias por la pastora Irma, Señor. Gracias por el mensaje, Señor amado, que nos has traído, Señor. Para que así pongamos por obra, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a obedecer, Señor, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Como dice Santiago, sí, Señor. Que seamos, Padre Celestial, reverentes a tu palabra, Señor, y hacedores de ella, Señor. Que así tu bendición esté sobre tu pueblo, Señor, sobre el remanente fiel, sobre
sobre toda aquella iglesia, Señor, que te teme, Señor, que reverencia tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Señor amado, que siempre haya temor en nosotros para servirte, Señor. No solo aquí, sino allá afuera, Señor, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, que haya temor en nosotros, Señor. Porque tus ojos, Señor amado, ven, Señor amado, nuestros caminos, nuestros movimientos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir, Señor, que hay algunos que me pidieron, Señor, permiso, Señor, para salir de paseo, otros se quedaron en casa por situaciones de trabajo, Señor, pero sabemos que el viernes, Señor amado, estarán aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu pueblo, Señor, los que están en casa como los que están aquí. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo peligro, Señor, en la carretera, Señor, yendo a nuestros hogares. Que lleguemos con bien, Señor, y que nos des descanso en esta noche mientras dormimos, Señor, para el día de mañana levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas, ir a nuestro trabajo, los niños a la escuela, los adolescentes, los jóvenes. Que todos, Padre Santo, el día de mañana, Señor, te glorifiquemos de un modo u otro, Señor, de una forma u otra, Señor. En el nombre de Jesús, y el viernes estar aquí de nuevo con los jóvenes, apoyándolos, Señor, y sabemos, Señor, que tú te vas a glorificar ese día, Señor, aquí también, porque va a ser un día dedicado a ti, Señor, primeramente, pero estos jóvenes también que necesitan, Señor amado. Padre Celestial, ayuda, Señor, porque estamos en una generación, Señor, bien difícil, pero sabemos que tú tienes cuidado de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, Señor. Por eso te honramos, glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por lo que estás haciendo con los jóvenes y lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos, Señor. Amén. Hacia adelante, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Estaremos el viernes a las 7:30 aquí. Traiga a sus jóvenes, traiga a sus hijos, y a los jóvenes que vea por allí que quieran llegar, invítelos. Hacia adelante, Dios les bendiga.